Bienvenidos a todos a esta nueva entrevista para el canal del comercial. Somos alumnos de sexto año haciendo un proyecto para lo que es en conmemoración a los 50 años de la dictadura. Hoy estamos con... Presentate, por favor. Mi nombre es Patricia Rosales, Así es. de Junín, y bueno, egresé en el año 1978 en la Escuela Nacional de Comercio, que en su principio estaba ubicada sobre Levenson y Narbondo. Así es, la idea de la entrevista de hoy es llegar a tener una conclusión de cómo se vivió lo que fue la dictadura más grande que hubo en el país y cómo se vivió en los pasillos del comercial en ese momento, que era la Escuela Nacional de Comercio. ¿Alguno quiere agregar algo, chicos? Nada. Ahora le vamos a hacer unas preguntas de Así es. de cómo Preparamos se- unas preguntas que, si te parece, estamos para arrancar. Sí, Patri. cuando quieran. Bueno, la primera pregunta, que es un poco habitual, pero preguntamos, ¿qué hacían en los recreos? Bueno, yo cursé el colegio entre el 74 y 78 y era divertido. Ahí conservo amistades, amigos que todavía nos reunimos después de tantos años. Y bueno, los recreos era conversar, deambular por las galerías, ir al kiosco, que el kiosquero se llamaba Donato y era repiola. Nada fuera de lo común, el baño, algún que Con otro. una billetera, con una moneda y ya se podían comprar varias cosas. Hoy es Sí, todo más digital. sí, algunos tenían, otros no tanto, pero bueno, sí, algún alfajor alcanzaba. Claro. ¿Y sobre la dictadura hablaban en el recreo o algo de lo que estaba pasando? No, el presidente Perón falleció en el 73 Sí, y después asumió la esposa que Isabel falleció el otro Perón. año. Claro, Isabel Perón no, todavía No. vive. Disculpa. Isabel Perón y vive en España. Y al año siguiente, en el 76 aproximadamente, toma el gobierno de facto de los militares, que se llamaba, bueno, no me voy a acordar, Proceso de Reorganización Nacional o algo así. Era una trilogía encabezada por Videla, Agosti y Macera. Y bueno, yo en ese momento sinceramente no apreciaba nada, Uno estaba no de era consciente, novio, claro. no era consciente de Claro. lo que sucedía. Sí, a lo largo del tiempo, desde tomando distancia, Se fue bueno, hablando. cuando fui un poco más grande, ahí, bueno. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía, en el 76 tenía 15. Y egresé a los 17 en el 78. No tomaba conciencia. Sí, vivíamos mucho en la época del Mundial. Claro. Claro, Eso sí, justo que se fue en más el adelante. 78. Y fue Claro. coincidente con el año de egresado, que es mucho más Que fue el año, claro, convulsionado, que se egresaron. digamos. Ojalá nos pase a nosotros. Sí, ahora que Sí, estamos en época Como que mundial. no, como que no. Y bueno, y en historia, ponele, ¿los profes hablaban de lo que pasaba o...? ¿Se hablaba de algún presente político o evitaban hablar de esas cosas? Sinceramente, teníamos en ese momento en quinto año derecho comercial, derecho administrativo, historia, y ninguno dejó entrever un dejo de Una oposición. apreciación hacia la política u oposición. Yo por lo menos no lo sentía, pero bueno, conversé con mis compañeros acerca de esto, mis ex compañeros, y tampoco como yo, no notaban. En Claro, ese como que momento. pasaba muy desapercibido. Sí, pasaba desapercibido, y aparte la edad, a lo mejor ahora están un poquito más involucrados por las redes y todo eso. Nosotros estábamos más descolgados, digamos, Claro, no no participábamos tanto. Exacto. Sí, hoy enseguida ya pasa algo y como que te enterás y sale enseguida en los medios de comunicación, enseguida en redes. Capaz en ese momento no. Y No. incluso lo intentaban tapar por donde se podía. Claro, la inmediatez de la noticia de ahora es que por ahí es a veces Ya es primicia enseguida. claro, o bien falsas noticias, ¿no? Sí, también mucho. Pero en ese momento no, eran comunicados oficiales, y ya le digo, la juventud en esa época, en ese momento de mi vida,
estaba de novia, algunas reuniones con mis compañeros, y no se hablaba, no se percibía, no lo percibía particularmente yo. Capaz que nos pasó un poco eso a nosotros con el COVID. Puede ser que a Sí. la distancia... Por un momento sí, porque viste, primero se arrancó a decir, bueno, una quincena de días. Claro, uno nosotros sale, estábamos somos felices, no tenemos escuela, listo, y se extendió Pero y bueno. es como si uno no medía los riesgos. Es verdad, cuando pasan los años uno toma conciencia de lo que realmente se vivía en esa época. Así es. Pero bueno, ahora la policía entró alguna vez a las aulas, entraba de vez en cuando, o A no la entraba. institución. No. Particularmente te puedo decir que en mi escuela yo no presencié autoridades o policías o militares. Sé que se hacían requisas fuera del horario habitual, a la noche, gente que deambulaba porque estábamos en estado de sitio. Sí. Pero en el colegio no Nunca percibí ninguna bajada de línea, como quien dice, ¿no? Claro. De ningún aspecto, ni presencia militar ni policial. Bien. Sí puedo agregar que en el año creo que 77, no sé bien, no me acuerdo bien, no es que nos obligaron, pero tuvimos que ir porque vino Videla a Junín Mira. porque se asociaba con algo de la sociedad rural, algún evento ahí grande, y bueno, como él era el presidente, no el presidente, sino uno de la trilogía. Tanto, de la sí, trilogía porque eran esa. varios y fueron año a año Claro. iban cambiando. Hicieron desfile con, no sé, teníamos que ir con el uniforme porque No. llegaba el a Junín. Bueno, esa es justamente otra pregunta. ¿Cómo era el uniforme de ese momento? Porque ahora se usa, por ejemplo, la remera blanca con el logo del comercial, y en verano, para venir con un short, tenía que asistir sí o sí con lo que es la remera del comercial. Pero no hay, por ejemplo, un buzo de la escuela o una campera de la escuela. No sé cómo era en ese momento. Bueno, en ese momento, al ser una escuela pública, digamos, no privada, usábamos las mujeres o niñas o chicas delantales o guardapolvos blancos, y podíamos, eso no recuerdo bien, pero en invierno usar jeans o algún pantalón para abrigarte. Sí podíamos llevar abrigo, no, pero el guardapolvo había que ponérselo. Sí o sí. Y los chicos usaban pantalones, podría ser jean, creería que en pantalón de vestir y saco, camisa y corbata, no necesariamente traje. Claro. Pero bueno, algunos Pero se venía de camisa. se venía de camisa Más y formal corbata, que ahora. sí, más formal, y lo tomábamos natural. No. Por eso. Solamente en época de verano algunos profesores permitían que se quiten el saco y eso. Claro. Ay, ¿Y qué pasaba con la gente que no hacía caso a todas estas cosas, se portaba mal, tenía conductas no debidas? ¿Qué pasaba con esa gente? Claro. Bueno, ¿Cuál era la nosotros éramos disciplinados, éramos como quien dice traviesos, pero no atinábamos a hacer cosas exageradas o violentas, no como lo que uno está acostumbrado a ver ahora, Claro. sucede. Sí, mucho. No, en realidad lo máximo que podíamos hacer era jugar a las cartas en alguna hora libre, por ahí algún cigarrillo en el baño. Claro. Sí, no. Alguna anécdota Alguna anécdota, graciosa, sí, de pintarse la cara blanca para estar pálida y descompuesta. Mirá, nada. No es Esa es ejemplo, buena. pero era... Esa es buena. No, ahora directamente se ratean algunos. Claro, Hacen no, eso. éramos picardía que creo que no eran tan graves. No. Y los directores, que era el profesor Merino, que era de geografía, el vicedirector, y Orsoni era la directora. Eran excelentes personas, muy amables, y sí, éramos disciplinados, ¿no? ¿Tuviste no sé, trato con alguno después de terminar la secundaria? De estos dirigentes que nombraste recién. No, los profesores no, porque no, el contacto era más distante, digamos, no era era más formal. Incluso le teníamos miedito y cortábamos clavos en el examen, el que estudiaba, el que no estudiábamos. Teníamos profesores que eran muy
rectos, digamos. No sé si sería la Mirá. palabra esa ahora. Sí, sí. Y nosotros éramos educados. No es que maleducado o educado, era otro el trato. Más distante, pero le teníamos aprecio igual. Bueno, Patri, ¿existía el centro de estudiantes o había alguna razón por la que no se hacía? No recuerdo de que hubiera un centro de estudiantes. Creo que eso fue más novedoso. En Porque esa hoy época. es un derecho, el tener el centro de estudiantes ya en todo tipo de instituciones tiene que haber por obligación un centro de estudiantes, que hoy creo que incluso la hija de Flor lo presencia y varias chicas más que le ponen una redonda, está bueno. Y no sé cómo era en ese momento. No, en ese momento no, que recuerde, no había. No. Pero ¿estás informada sobre lo que es el centro de estudiantes? Sí, creo que tengo una idea, es un grupo que evalúa o recoge Claro, los pedidos de la la incertidumbre de los alumnos. Básicamente, claro, eso. Más o menos Eso, así. sí, eso. Sí. Y bueno, y en clase ponerle qué pasatiempo tenían, ¿tomaban mate o qué hacían para? No, bueno, arrancamos que yo no tomo mate. Bueno, pero sí, no en clase. A mí me no pasa se lo mismo. acostumbraba, no sé, sí, quedaba fuera Claro. de foco, pero es porque No, está bien. no tomaba No te mate. llamo, no tú. No, sí, eso, básicamente. Pero no había termo, creo. No sé si existía o eran privilegio de pocos. Claro, chicos. se tomaba con la pava directamente. Claro, era En la privilegio. escuela era muy difícil. No, porque tener acceso a la portería o a la cocina no era habitual. Había una distancia, la sala de profesores, la dirección, la cocina, la portería. No había un contacto natural, digamos, Claro. más, no sé, más fluido. No, está bien, sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, nos pasa que no podemos estar sin tomar mate. Claro. A él justo no le gusta ponerle, pero hoy faltó Lucio y Román está ahí afuera, que no podemos estar sin hacer una ronda para intercambiar un mate por lo menos entre todos y después hablar de lo que pasa en el día. Ahora que se está jugando el mundial no podemos estar sin tomar mate. Creo que es como el celular, ya el Está punto de incorporado. importancia que está incorporado. Nosotros hacemos el programa acá con mate y hablando del fútbol, es básicamente lo que hacemos ya también. Me parece bárbaro porque a mí me encantaría, incluso tomo en algunas ocasiones porque creo que el mate es un fenómeno social y aparte permite Sí. intercambiar, no sé, Sí, Pato la nos conversación es algo que los une, Nos que nos incorporó- une a nosotros. incorporó el concepto de cada vez que se intercambia un mate, como que se genera una burbuja de concentración. Claro. Nos lo dijo así ese concepto, que él termina diciendo que cada persona que intercambia un mate como que genera un vínculo con una persona Me y va por parece esos lados. hermosísima esa definición. Sí, a mí me encantaría, incluso algunas veces en reuniones tomo, Claro. pero Claro, sí, yo de no- vez en cuando también. claro, No Pero tomo no es como- frecuente como ellos con él. Claro. Sí. Y es difícil arrancar el día sin un mate. sí, algunas personas y a mí no me cae bien. Claro. Está bien. Bueno, aprovechando que ahora con el tema de los juegos bonaerenses, que Sí. son los de deportes, Sí. allá cómo era, o si se hacían los juegos bonaerenses. Y mira, no me acuerdo, creería, no sé en qué año empezó a realizarse los torneos bonaerenses. Creo que ya está, igual. Eran pocas las chicas que jugaban bien al vóley. Yo me acuerdo, sí, que en alguna vez participé en vóley, que eran intercolegiales, pero locales. Claro, Claro. Sí, sí, se sigue haciendo también. en el Pero no me complejo. acuerdo de interprovincial, no me acuerdo de la provincia. Sí, era una Claro. forma de representar a la institución también, Claro. por eso. Sí, puede ser que también habían olimpiadas, no sé si, Sí, creo que ya en olimpiadas, ese sí. momento seleccionaban algunos chicos. Sí. Sí, ahora también se sigue haciendo, pero las Olimpiadas ya casi que pasan desapercibidas. Va, Sí, no sé, menos. no le dan mucha Sí, importancia allá, acá como en esa al deporte. época creo que pocos. Bueno, algún otro. Sí, quedan ya últimas dos preguntas. Una pregunta que capaz pasa un poco desapercibida, pero la pregunta es si se fueron a Bariloche en el año 78. ¿O qué hicieron en el fin de curso? Claro. Bueno, por eso tengo que contar muchísimo. Porque Bueno, fue- alguna anécdota puedes contar, que tenemos Bueno, tiempo. nosotros de 41 alumnos logramos ir 38. Re bien, Un Que montón. parece- un montón. Casi la totalidad, algunos, 3 no fueron únicamente, 3 o 4.
No, sí, tres, ¿no? Y una de las anécdotas más hermosas que tenemos era que fue cuando faltaban 200 kilómetros para llegar a Bariloche, o Se no fueron en sé. colectivo. Se fueron en colectivo. Nos fuimos en mixto, sí. Claro. Se cantaba, incluso uno de los conductores tocaba la guitarra, pero en Paso del Águila, que no sé cuántos kilómetros antes de Sí, llegar a está Paso cerca, del Águila, está cerca. se rompió el parabrisas. Y bueno, el frío fue tremendo, no había cómo abrigarnos, algunos llevaban frazadas, y bueno, pero de casualidad, bueno, congelados llegamos y tuvimos la suerte también de ver nevar. Y después del mundial, justo le agarró justo en el mundial. No me acuerdo el mundial en qué época fue. Me parece que no sé si fue verano. Nosotros fuimos en agosto, creo. No sé si coincidía. No, Seguramente el mundial se jugó en junio. Junio, bueno, julio. fue posterior, sí. O sea que les tocó ir con la manía de que venía Argentina a ser campeón del mundo por primera vez. Sí. ¿Puedo contar una anécdota que uno de Sí, mis contá. compañeros, Sí, que es contá. profesor, ingeniero agrónomo y profesor en Los Toldos, en Viamonte, Ricardo Bianco, también tuve aportes de, quiero nombrarlos, los chicos que me aportaron. Está bien. Susana Zambiti, Susana Dapieve, me hicieron recordar épocas que yo, porque pregunté en el grupo, conservamos el grupo de WhatsApp. Bueno, Ricardo Bianco, que era profesor en ese momento, se me fue lo que iba a decir. Sí, tranquilo. Bueno, ya se me Era del mundial, creo, de Bariloche. Sí, me hizo recordar que él no estaba permitido llevar radios. Y él tenía una radio de transistores, eso quería, esa perlita. Claro. Y no se escuchaban los de Argentina, pero no por alguna razón en especial, sino porque eran post horario. Nosotros salíamos 6:30, entrábamos de 1 a 18:30 y eran después. Claro, vos ibas a lo que es el turno tarde. Ya estaba el turno, viste que en el comercial hay 3 turnos. Ya estaba el turno mañana, turno tarde y turno vespertino. Sí, creo que a partir del tercer año nos unificaban y era todo a la tarde. Claro. Ah, mira Me vos. parece, no recuerdo bien. Bueno, y él pasaba el cablecito del audífono al oído y ahí escuchaba. el transistor en el bolsillo. Eso quería acordar. ¿Lo vieron Ricardo. o...? No Zafó. lo vieron, zafó, pero bueno, para escuchar los partidos que no eran de Argentina. Sí, claro. Esa como una perlita Claro. del mundial. No, acá ahora pasa... Cuando hay veces que para el partido a la mañana que es muy difícil, pero también pasa lo mismo. Ponemos el celular, ponemos el partido ahí en internet y lo miramos. ¿Puedo hacerle una pregunta yo a ustedes? Sí, obvio. Bueno, porque, por ejemplo, en el Mundial 78 siempre hay mascotas en los mundiales. La mascota era el gauchito. No sé, en la actualidad no escucha. Como no se le da mucha importancia, pero sí hay 3 Sí. porque una de cada país. Una de cada Viste que el mundial que se juega Estados Unidos, México y Sí, Canadá. Canadá, sí. No. No Pero- las vi en la tele o en las No, es redes. que No, ahora- pero se mantuvo la tradición todos estos Sí. años. Sí. Pero mucho no se habla ahora. Pero bueno. Y el festejo fue lindo también, El festejo fue lindo, sí. Del Mundial 78, bueno, mi novio en ese momento, que hoy es mi esposo, papá de Malena, Sí. tenía camión y fuimos un grupo de personas Mirá. en el chasis del camión y mi hermano, que ahora vive en Chile, hace muchos años, más de 30 años, iba disfrazado de gauchito. Ah, de la mascota. Claro, Sí, de la mascota del mundial. Claro. No, y hoy son 3 mascotas, una característica de cada país. Por ejemplo, la de Canadá es un alce, Es la de animal. México creo que es un puma o algo de eso, y la de Estados Unidos ya no me acuerdo. Un pero- águila. Un águila. creo que los que figuran en las banderas Claro, de eso, los claro, sí, países. Claro. Exacto. Bueno, ya como última pregunta, un poco más para ir cerrando, ¿vale? Poner en un hipotético caso, nosotros llegamos a la escuela comercial del 76. ¿Cómo nos damos cuenta de que estaban en plena dictadura o algo así? Desde tu punto de vista. No. Y no podría responder esa pregunta porque sinceramente no me daba cuenta. Claro. Claro, capaz que llegamos y no. Sí se hablaban de los Falcons verdes, Mira. de las... sí había... Puedo contar fuera de la escuela. Había racia para las confiterías. Por eso ¿Racia se hacían- qué sería? Racia eran
digamos, la policía iba en esos camiones y claro. los... Como en patota. Sí, Iban todos pero juntos. bueno, y los Falcons sí, por ahí te detenían, eso me lo contó un compañero también, que te podía llegar a pedir documentos, no detenciones. Pero sí hubo desaparecidos en esa época. Hubo Claro. gente desaparecida, y el que más recuerdo era un personaje titiritero de Junín, que hace años que no se nombra, que fue que tenía los títeres de Tío Beto, no recuerdo el nombre particularmente, y va en muchas personas desaparecidas. Mira vos, justo esto que nombraste de esta persona. ¿Lograron encontrarlo después o qué pasó en ese caso? No, yo después conversando con el tiempo, no sé si hubo personas que aparecieron, no desconozco, no puedo aportar ese dato porque lo desconozco. Sí, con el tiempo he conversado con personas universitarias que sí, en La Plata se notaba mucho más. Claro, Porque capaz Junín, al ser más chica, incluso no. sí, no en tan época así. secundario, en La Plata se vivió distinto, porque siempre la parte, digamos, los movimientos más políticos Sí. se originan en las universidades. Pero viste que aún hay casos, por ejemplo acá en Junín, de gente que... Por ejemplo, mi mamá tiene una amiga, no sé qué edad tendrá, no sé si tendrá tu edad o será un poco más grande, que tenía un hermano que desapareció y hasta el día de hoy creo que no habían encontrado los restos todavía. Una chica conocida que Junín. No se encontraban, No. cuando desaparecían. Pero a lo que voy es que también había desaparecido acá en Junín, no tanto como en esas ciudades grandes. No, yo quiero aportar esto. Debido a la edad que tenía y la inconsciencia, a lo mejor tal vez no me daba cuenta y no recuerdo qué se hablaba en casa, pero no lo percibí, esa es la palabra. Claro, por fue hace ahí. muchos años. Sí, no lo percibí como joven, Claro. no sé, no lo percibí, ni las autoridades policiales, ni las autoridades militares. Sí sé que mi mamá le decía, ojo, no salga a tal hora porque te pueden detener, eso sí, Claro. esa advertencia que había, pero es como ustedes mencionaron antes sobre el COVID, Y claro, como que uno, después que pasa el tiempo, toma conciencia Sí, de se da las cuenta. cosas y se entera de más cosas. Bueno, yo creo que ya vamos. ya estamos. Estamos Esas con- eran todas las preguntas que más o menos habíamos preparado. Ahora después nosotros vamos a tener que hacer más o menos un informe, algo de eso, Claro. que lo vamos a tener que presentar enfrente de la UNOVA, porque este proyecto es junto a la escuela UNOVA Claro. y sexto comunicación, que son 2 sextos, y sexto natural, o sea, hay un montón de gente que creo que vamos a tener que hablar en público. Pero bueno, Patri, muchas gracias por Gracias por venir. acompañarnos y por Gracias por Se agradece un invitarme. montón. Y espero que mi aporte Sí, aunque me mínimo, imagino que- Obviamente. haya servido. No sé. Vamos a estar pasándote el link Bueno. del video cuando lo subamos. Así Sí, que, y la así semana lo que podemos. viene, cuando hagamos el vivo del mundial, te lo vamos a pasar también. Nos vamos a encargar, se lo vamos a pasar a Malena para que te lo haga Dale. llegar algo. Me Así lo encanta, escuchás porque de yo tu soy casa. también. futbolera. Por Puedo eso. nombrar hasta algunos jugadores de la época. A ver, Mario, ¿quién te gustaba? de verdad. Mario Kempes, el Qué matador, jugador, sí. Ardiles, que se nombra poco. De acá de Junín hay uno, no sé si lo conoces. Ay, no. Sí, Ardiles trabajó hay también uno de en- Sarmiento. Uno de Sarmiento, campeón del mundo. Hay defensor. Esperá que no me acuerdo. El Beto Alonso, también, Alonso. esperá, Luque. Ay, no me Ok. acuerdo. Sarmiento. Sarmiento, pero Defensor. bueno, me acuerdo de... No, me acuerdo de los de mi época, chicos. A ver, de al Pato Filiol, que era el arquero. Sí, Daniel. Alves, No. Ah. ¿no? Ese de... Pasarela. Pasarela. Daniel el central. Pasarela es de Chacabuco. Daniel Pero Pasarela, jugó- sí, no sabía que había jugó jugado en Sarmiento, acá en Sarmiento. Claro, jugó en No Sarmiento, sabía jugó en que Sarmiento. Sí, Daniel Pasarela, incluso tenía la tía que vivía en la misma cuadra en Necochea y Alvear, Claro. Necochea es calle. esta calle. Villa Talleres. Claro. Mira. No, esta es por Chex. Pero Necochea, pasa. sí, Necochea y Alvear vive la tía de Claro. Sí, yo de digo por él. Pasarela. Yo Sí, digo por él. no sabía que había jugado Junín, sinceramente. Me confundí, me trabé las calles. perdón. Sí sé que de Chacabuco, oriundo. Claro. Bueno,
vamos despidiéndonos. Bueno, Muchas Melissa, gracias. muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a Obviamente, ustedes, por muy venir. amables, muy amorosos, chicos. Bueno, Espero haberle aportado. obviamente. Sí, con Sí, algo. la verdad que sí.